Dicen que en los llanos hay un silbido que nunca trae buenas noticias. La gente lo oye entre la brisa y lo reconoce al instante. Es un sonido agudo, claro como un cuchillo en la noche, y sin embargo viene con la distancia torcida, como si alguien estuviera respirando por dentro del viento. Esta es la leyenda del Silbón y el arriero que lo enfrentó. Mateo era un arriero de los de antes, manos curtidas por la rienda, ojos acostumbrados a leer el ánimo del ganado y la paciencia de quien sabe esperar a que se calme una tormenta. Vivía en una casa de Bahareque donde el farol de queroseno siempre colgaba del travesaño, con su mujer Elena, su hija Lucía y el viejo don Anselmo, que había sido arriero cuando la tierra aún parecía más grande que el hombre. A su lado, 3 perros formaban la columna vertebral de la casa: Sultán, Negro y Furia. No eran mascotas de salón, eran animales de trabajo, atentos, con instintos afinados por noches de guardia y jornadas largas bajo el sol. En los días de faena, Mateo recorría los potreros con la misma calma con la que respira. Conocía los vericuetos del terreno, los pasos donde el barro tragaba pezuñas y los claros donde el ganado encontraba agua. El oficio le exigía amaneceres tempranos, manos que olían a cuero y toda la humildad del mundo para doblar al ritmo de la naturaleza. Para él, la casa era el remanso: Elena tendiendo la ropa, Lucía ayudando a enharinar el pan, don Anselmo sentado en su rincón con la pipa encendida, guardando la memoria del llano como quien atesora una reliquia. Una tarde, cuando el sol caía con esa luz que parece borrar las distancias, llegó la orden de un viaje. Había que llevar un lote de toros a una finca más allá de las ánimas, ese bosque sombrío por donde dicen que el tiempo se angosta y las noches se vuelven más largas. No era una travesía para hacerse a la ligera, pero el trabajo no espera, y el pan tampoco. Antes de partir, don Anselmo pidió que los reuniesen en la cocina. El hombre, a pesar de la edad, tenía la voz de quien cuenta una lección que se ha repetido por generaciones. Mateo, dijo, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando el silbido suena lejos, cuidado, puede que lo tengas encima. Si suena cerca, huye. Si lo oyes lejano, quédate. No te fíes de la prisa del instinto, el silbón es traicionero. Mateo conocía las advertencias, las había oído de niño, salpicadas en las historias junto al fogón. Pero en la adultez, el peso de la responsabilidad cambia las respuestas. Elena lo miró sin hacer aspavientos, su mirada era de aceptación y miedo contenido. Lucía, curiosa como todas las hijas, preguntó si era cierto que el silbón llevaba un saco de huesos. Don Anselmo dejó salir una sonrisa triste, encendió la pipa y sacó de un cajón un frasco pequeño con un polvo rojo que olía a ardor. Esto es ají secado y molido, explicó. No es que te vaya a salvar como un milagro, pero en manos del que sabe usarlo puede ayudar a abrir los ojos del que no está hecho para ver. No te lo doy porque crea en fórmulas, sino porque hay costumbres que enseñan a resistir. Y no me olvides lo que te digo, mantén la calma. No es cobardía quedarse, a veces el que corre pierde todo. Mateo tomó el frasco, lo guardó en la bolsa junto a la cuerda y el farol, montó a su caballo con la gravedad de quien carga algo más que ganado, cargaba la tranquilidad de una familia. Sultán, Negro y Furia se quedaron inquietos en la puerta, olfateando un aire distinto, adelantándose a peligros que los humanos aún no leían. El viaje fue calmado al principio, el día hizo su trabajo y la manada caminó con orden. Pero cuando el sol empezó a irse, el llano cambió de color y los pájaros se callaron. Aquellas horas en que la luz se desgaja generaron la primera sensación de que algo no iba bien. Las sombras se alargaron y los sonidos habituales se extinguieron como si alguien hubiera cerrado la tapa de un tambor. Las patas de los animales se volvieron pesadas, las orejas de los toros se tensaron y la reata de Mateo tembló en su mano, no tanto por el frío como por un presentimiento antiguo. El silbido vino como un filo que atraviesa la noche. Era una nota aguda,
pura y distante, y a la vez tenía una calidad que enrollaba la sangre. Parecía venir de muy lejos y a la vez desde dentro de la carne. Los hombres se quedaron inmóviles, los perros gruñeron bajo sus huesos. Mateo contuvo la respiración. Recordó la advertencia de don Anselmo: si suena lejos, está encima; si está cerca, corre. Lo que vio no concordó con ninguna lógica. Una figura se alzó en el claro, alta y con articulaciones extrañas, moviéndose con la descompostura de quien no tiene carne que le haga sonido. Su piel, si es que se podía llamar piel, tensaba sobre las costillas como una lona vieja. Colgaba a su costado un saco que traqueteaba con un rumor muerto, huesos que chocaban unos con otros, ecos de otros tiempos. Cuando el aire trajo su olor, fue como si el barro hubiera exhalado cosas viejas, madera húmeda, tierra que se desmenuza y algo todavía más antiguo. Los animales se encogieron. Lucía dejó escapar un sollozo pequeño, y Elena se llevó la mano al pecho como quien busca amortiguar un latido inesperado. Mateo pudo sentir el temblor en su voz, pero no en su decisión. No era valentía heroica, era la decisión de alguien que se sabía a cargo de un destino que, si no se tomaba, podría acabar en tragedia. La historia no había terminado de desplegarse, y sin embargo el silbón ya les hablaba con su silbido, modulando la misma nota en ritmos que parecían contar pasos. Se acercó sin prisa, como quien recita una letanía. Los toros intentaron dar la vuelta, pero las patas parecían clavadas por una voluntad antigua. Fue entonces cuando Mateo recordó otra cosa que le había dicho don Anselmo: no dejar que el susto dicte el gesto. Quedarse, elegir permanecer, podía ser más peligroso que salir corriendo, pero huir muchas veces significaba perder el control de la manada y ser presa en la oscuridad. Sacó el látigo. No fue un gesto teatral, era una herramienta, un lenguaje que llevaba años utilizando. Azotó el suelo con fuerza para producir un estruendo seco, un crack que hizo vibrar el aire. Los perros entendieron. Sultán fue el primero en lanzarse, con el hocico apuntando al saco que traqueteaba. Negro y Furia siguieron, mordiendo por instinto defensivo y por ese vínculo ancestral con el hombre que les da de comer. El silbón no gritó, su presencia era una suma de sonidos: el viento, el golpe del látigo, el chasquido de los huesos en el saco, que creaban una música inquietante. Mateo no lanzó balas, lanzó palabras cortas: ¡fuera! ¡Aléjate! Su voz era poco en comparación con el silbido, pero era humana, y la humanidad a veces es más terrible para lo que viene de fuera. En un momento de la refriega, metió la mano en la bolsa, abrió el frasco y arrojó una pizca de polvo rojo hacia la figura. No buscaba herir con precisión, sino abrir un espacio. El ají se convirtió en humo y en ardor que se pegó al aire, y cuando tocó la cara del silbón, la criatura hizo un sonido distinto, una mezcla entre el silbido y el traqueteo, como si le hubieran desordenado la melodía. Los perros mordían, y aunque no eran bestias de guerra sin sentido, pegaban sus mandíbulas a cualquier trozo expuesto del saco. Sus dientes chillaban contra los huesos como un metal arrancado de lo profundo. El látigo habló de nuevo, azotando la tierra, haciendo que las pequeñas partículas de polvo se alzaran en el aire. Todo aquello fue una sinfonía de ruidos humanos contra algo que parecía negarse a pertenecer a la noche. El silbón dio un paso atrás, luego otro. Su saco traqueteó más fuerte, como si los huesos se asustaran también, hasta que la figura, en un desorden de sonidos y un último silbido terrible, se disolvió entre los árboles y se perdió en el hueco oscuro de las ánimas. Cuando el sol por fin volvió a colarse entre las hojas, la calma parecía una mentira insegura. Mateo regresó a casa con la manada, el pelo pegado a la frente por el sudor, las manos arañadas por la cuerda. Tenía la respiración irregular y la mirada algo cambiada. Había visto algo que no encajaba en los mapas habituales, y eso lo marcaba. Elena lo recibió sin reproches, con la mujer que conoce las cuentas de la vida y no necesita grandes explicaciones.
Lucía abrazó a su padre como si en ese contacto quisiera borrar el miedo ajeno. Don Anselmo, cuando los vio entrar, no se mostró sorprendido. Su rostro arrugado confirmó lo que ya había anticipado, y su mano afectuosa en el hombro de Mateo fue como una bendición que también era una lección. La noticia se abrió paso por la comunidad con el ritmo de quien trae mercancías. Primero un rumor, luego una noche en el que varios vecinos reunieron relatos que se parecían unos a otros, y al final la certeza de que algo había rozado el llano. Algunos dijeron que el Silbón no había sido vencido, solo espantado. Otros, que quizá no había querido tomar aquello que buscaba. Hubo quienes recordaron historias antiguas donde no se explicaban los porqués, solo las reglas. Nunca andar solo de noche por ciertas sendas, respetar las voces del anciano, atender a los perros cuando advierten. La leyenda se reabrió como si fuera un libro viejo que aún conserva su olor. Mateo no se jactó, no contó su hazaña como si hubiera inventado un remedio para el miedo. Más bien, empezó a ser prudente de una forma distinta. Evitó cruzar las ánimas cuando la noche estaba hecha, ajustó la cincha del caballo con más cuidado, llevó siempre el frasco pequeño en la bolsa. En las noches en que el viento traía formas raras y el silbido asomaba como un presagio, se acercaba a los perros y los acariciaba, como si aquello fuera también un rito de gratitud. Sultán, Negro y Furia se convirtieron en los custodios del hogar. Su presencia era una seguridad hecha de ladridos y de olfato. La gente del pueblo empezó a hablar de aquello como se habla de las cosas que no se pueden olvidar, con respeto y la necesidad de que la historia sirva a alguien más. Los niños escuchaban los relatos junto al fogón y apretaban las mantas cuando la nota aguda se repetía en la memoria. Los mayores repetían la advertencia de don Anselmo y algunos jóvenes, que habían dudado de las tradiciones, empezaron a comprender que la sabiduría antigua no siempre es superstición, sino una mezcla de prudencia y memoria compartida. Con el tiempo, la travesía de Mateo quedó registrada no como una gesta solitaria, sino como un episodio de una narración mayor, la del llano que respira historias. La leyenda del Silbón y el arriero que lo enfrentó se transmitió de boca en boca, no para celebrar el miedo, sino para enseñar una forma de estar en el mundo que combina coraje y respeto. Porque la lección no fue ganar por la violencia ni por el engaño, fue una sucesión de decisiones: escuchar al anciano, confiar en los perros, usar herramientas aprendidas y, sobre todo, quedarse cuando la noche invitaba a correr. Si te gustan las historias del llano, suscríbete y acompáñanos en próximos relatos. Hay muchos vientos que traen cuentos y este no es el único que merece ser escuchado. No hubo coronas ni aplausos para Mateo. Las recompensas que recibió fueron más sencillas: la mirada tranquila de su mujer, las manos laboriosas de su hija que le ofrecieron el pan, y la certeza de que la casa seguía siendo un refugio. Don Anselmo lo miró con una mezcla de orgullo y pena, como quien sabe que la sabiduría solo sirve si se aplica, y que cada vez que se enfrenta a lo desconocido se paga un peaje de nervio y de soledad. En las noches siguientes, el llano volvió a su rutina de grillos y de brisas que hacen cosquillas en los pastos. Pero había momentos en que un silbido, esa nota estridente, cortaba el aire y todos los que tenían oídos volvían la cabeza. En esas ocasiones, la gente reencontraba la costumbre: sacar el ají del cajón, verificar la cincha del caballo, pasar un brazo por el cuello del perro como quien toca una tradición viva. Mateo, al sentir el silbido a lo lejos, se acercaba a Sultán, Negro y Furia y los acariciaba. No por superstición, por gratitud y por el recuerdo de aquellos ojos que se abrían como dos luceros cuando la criatura vino. La comunidad entendió también que las historias como la del Silbón no se cuentan solo para asustar, sino para recordar que hay límites que no conviene traspasar sin preparación. No se trataba de negar la noche, ni de convertir el llano en un patio cerrado. Se trataba de leer los signos, de respetar al anciano, que guarda enseñanzas, y de confiar en la lealtad de los que comparten el camino contigo.
Se aprendió que el coraje verdadero no excluye la prudencia, que a veces la valentía consiste en quedarse y afrontar, no en salir corriendo a ciegas. Años después, cuando un nieto de Mateo preguntó por la historia, la narración sonó igual y distinta. Igual en su esencia, distinta en los detalles que la vida añade con el paso de los días. Se contaba la figura alta y el saco de huesos, el silbido que viene de lejos y que a veces significa que lo peor ya está encima. Se hablaba del frasco de ají y del látigo, pero siempre con la advertencia de que no son fórmulas infalibles, sino gestos aprendidos en la lucha por mantenerse juntos frente a lo que no se entiende. La moraleja permanecía intacta. Hay terrores antiguos que no desaparecen del todo, pero la tradición, la unión y el coraje pueden hacer que sus visitas sean menos letales. La leyenda del Silbón y el arriero que lo enfrentó quedó entonces como una de esas historias que el llano se niega a olvidar. No porque el miedo sea entretenido, sino porque las historias sirven para recordarnos cómo ser humanos en un mundo que a veces se muestra inexplicable. Mateo vivió el resto de sus días con la humildad de quien sabe que sobrevivió a algo sin entenderlo del todo. A veces, en la noche, cuando el viento cambiante trajo de nuevo esa nota aguda, él se levantaba, acariciaba a los perros y se sentaba en la puerta a mirar el remoto camino de las ánimas. No volvió a cruzarlo de noche, no por cobardía, sino por respeto. Hay pasos que deben darse con la luz y otras que es mejor dejar para la memoria. Si alguna vez te encuentras en un llano y escuchas un silbido que parece venir de lejos, recuerda estas cosas. Escucha a los mayores, cuida a los tuyos y respeta las señales que no siempre se pueden explicar. Y si te ha gustado esta historia, comparte este video, comenta si conoces una leyenda similar en tu tierra y suscríbete para que no se pierdan más relatos del llano. Porque las leyendas no son solo miedo, son mapas para quien necesita orientarse en la noche.